La etnohistoria conlleva el estudio de diferentes pueblos indígenas que habitaban la zona andina. Esto se da a partir de la interpretación de la teoría antropológica, teniendo como objetivo a los grupos bárbaros. La idea de la etnohistoria es conocer qué pasó con ellos, quiénes eran, cómo vivían y cómo sufrieron el proceso de colonización, es decir, que estudian el antes y el después desde la llegada de Colón. La etnohistoria tiene diferentes fuentes y es a partir de ellas que se puede interpretar y conocer quiénes fueron estos pueblos indígenas. El objeto de estudio de la etnohistoria es el otro, esclarecer el mundo de las culturas en contacto, comunidades originarias de una determinada región. Esto le permite a la etnohistoria reconstruir la historia de los pueblos indígenas, el antes y el después de su contacto con Europa. Su materia de investigación son los registros de la cultura de los pueblos. Con respecto sobre los métodos de la interdisciplinaridad de la etnohistoria, tenemos múltiples disciplinas que convergen para dar un método a la etnohistoria, sobre los cuales rescatamos como importantes aquellos lo que es filosofía, biología, arqueología, entre otros. Entre las disciplinas más importantes tenemos la historia. Los historiadores y los etnohistoriadores aceptan como documentos o materiales de estudio todos aquellos documentos escritos, mapas, música, pintura, tradiciones escritas, orales, entre otros. Es el método de la heurística, y las fuentes del historiador son fuentes escritas luego de un contacto cultural. Analiza el contexto donde fue construida la historia. Otra de las disciplinas tenemos a la antropología. La antropología tiende a definir a la etnohistoria como una disciplina basada en documentos escritos. Su método es la etnografía, que presenta preguntas de carácter antropológico sobre todos los textos escritos, la religión, sus métodos de subsistencia. Aquello que le interesa al antropólogo es el sistema cultural. Y por último tenemos la lingüística. La aplicación de la lingüística para la etnohistoria son muy diversas. Es el estudio de las lenguas de un pueblo y su vocabulario. Estas son como un almacén donde se guardan testimonios, inventos, creaciones y sabidurías de un pueblo. Ayuda a rastrear el origen de los pueblos, su estado social, sus elementos culturales, los significados de los mitos, sus expansiones, entre otros. Los problemas que enfrenta la etnohistoria son que los vestigios de su objeto de estudio se encuentran escritos por otras personas ajenas a la cultura. No han sido traducidos hasta el momento, o aquellos con mutación de la lengua provocada por el choque de dos culturas. Como por ejemplo, en Mesoamérica, algunos pueblos aprendieron a leer y a escribir debido a sus colonizadores, pero mientras tanto continuaban utilizando su lengua original.